Vita. La sombra de la gata. Capítulo 1. La noche. Bradsford Hall se alzaba en lo alto de la colina como algo que jamás hubiera dejado de esperar. Sus ventanas eran ojos que miraban el parque sin ver, las paredes de ladrillo ennegrecido absorbían la luz del crepúsculo sin devolverla. En las tardes de noviembre, cuando la niebla ascendía desde los campos bajos y se infiltraba entre las zarzas del jardín descuidado, la villa adoptaba ese aire de gravedad silenciosa que ciertos edificios adquieren con las décadas, como si el tiempo hubiera depositado en cada grieta algo más que el simple hielo. Ella Venable estaba sentada en el salón grande, junto a la chimenea. Tenía 70 años cumplidos, los hombros encorvados con la dignidad de quien ha elegido su propia postura y no se ha dejado doblar por el azar, y sostenía en el regazo un volumen encuadernado en media piel negra con el lomo gastado por el uso. Sobre la nariz llevaba las gafas de lectura, las de las lentes pequeñas y la montura fina que usaba solo para los libros y que volvían todo lo demás, las paredes, las ventanas, el corredor al otro lado de la puerta entreabierta, una extensión difuminada e indistinta. Tabitha estaba acurrucada en el otro brazo del sillón. Atigrada, con los ojos color ámbar entornados, inmóvil como un objeto. No miraba el fuego. Miraba a ella. La anciana abrió el libro por la página señalada con una cintilla roja desgastada y comenzó a leer en voz alta. Su voz era firme, un poco áspera, con esa cadencia lenta que las personas solitarias adquieren leyendo sin público durante muchos años. Una vez, en una medianoche lúgubre, mientras meditaba, débil y cansado, sobre muchos y extraños y curiosos volúmenes de ciencia olvidada, la casa permanecía quieta a su alrededor. Ella seguía leyendo, con una mano apoyada de vez en cuando en el borde del libro como para sujetarlo, aunque no hacía falta. Mientras cabeceaba casi adormilado, oí de pronto un leve golpe, suave, como de alguien que llamara con discreción a la puerta de mi cuarto. Recuerdo con claridad que era en el sombrío diciembre, y cada brasa moribunda proyectaba su fantasma en el suelo. Ella pasó la página, y siguió, y la voz se expandía en el silencio de la estancia con la lenta regularidad de un reloj. Fue entonces cuando Tabitha irguió las orejas. Del corredor llegaba un sonido, pasos lentos, pesados, medidos, el paso de alguien que avanzaba con cautela sobre el suelo de madera. No eran los ruidos habituales de la casa que cruje con el frío de la noche. Tabitha lo sabía con esa certeza silenciosa y absoluta que no necesita razonamiento. En un solo movimiento fluido bajó del brazo del sillón y saltó sobre la repisa baja junto a la pared lateral, aquella donde ella guardaba sus jarrones de mayólica dispuestos en fila, y se coló en la sombra entre dos de ellos, inmóvil. Ella alzó los ojos del libro y la miró. «Qué casa tan extraña, ¿verdad, Tabitha?», dijo, con un tono bonachón y tranquilo. «Tantos ruidos raros. Solo las tablas que crujen. Nada más». Volvió a su página. La puerta del salón se abrió. A través de las lentes de las gafas de lectura, ella no distinguió más que una silueta indistinta, alta, oscura, detenida en el umbral. La casa estaba llena de sombras a esa hora, y la silueta tenía la corpulencia de Walter, o al menos así se lo pareció, con esa certeza perezosa de quien no espera sorpresas en su propia casa. Bajó el libro sobre el regazo. «Walter», dijo. «Precisamente estaba pensando en ti. El notario Durán se pasó esta tarde. Aún está el asunto de la cláusula del Fondo Norte, habrá que resolverlo antes de que el documento esté listo para la firma. Y también he tomado una decisión respecto al testamento. Quiero que lo sepas esta noche». La silueta no respondió. Se movió hacia adelante. Un paso, luego otro. Ella entornó los ojos. La forma se acercaba demasiado deprisa, con una resolución que no era la de Walter en ninguna de las noches de su vida en común.
Y cuando la figura estuvo lo suficientemente cerca, cuando la luz de la chimenea llegó por fin a iluminar el rostro, ella venable comprendió. No fue un grito lo que emitió, sino algo más breve y más definitivo, el sonido de quien reconoce algo que ya sospechaba, aunque jamás lo hubiera admitido. Andrew levantó el atizador. Desde la repisa, entre los dos jarrones de mayólica, Tabitha emitió un sonido breve, bajo, que no era ni maullido ni lamento sino algo anterior a las dos cosas. Luego se agazapó mientras el jarrón de la derecha caía al suelo con un golpe seco que nadie en la habitación iba ya a escuchar. Se deslizó fuera del salón. En el corredor estaban Walter y Clara. Walter de espaldas a la puerta, con las manos en los bolsillos, los hombros tensos con esa particular rigidez de quien escucha sin querer escuchar. Clara junto a la pared, con las manos apretadas contra el delantal. Ninguno de los dos miró a Tabitha cuando pasó entre ellos. La gata llegó hasta el final del corredor y se detuvo en la oscuridad. Después vinieron los movimientos, el peso del cuerpo arrastrado por el suelo, el ruido de la puerta trasera que se abría, las pisadas en la grava del camino. Luego el parque, el aire frío de noviembre, la tierra húmeda bajo las patas. Tabitha siguió a cierta distancia, con esa cautela específica de quien no quiere ser vista pero tampoco quiere perder de vista lo que observa. La ciénaga quedaba al fondo de la propiedad, más allá del bosquecillo de alisos, donde los árboles se volvían más bajos y más ralos y el terreno empezaba a ceder. Era un lugar que Tabitha conocía bien, había seguido a ella hasta allí en los paseos de verano, entre los juncos y la superficie oscura del agua entre las matas de hierba. Era el lugar más silencioso de la finca, incluso más silencioso que la biblioteca. Los tres hombres trabajaron en silencio. No había luna, y la linterna que Andrew sostenía proyectaba sombras largas sobre el suelo removido. Walter supervisaba sin participar, con esa pasividad de quien ha dado la orden y ya no necesita intervenir en los detalles. Clara permaneció en el borde del claro, girada hacia el bosquecillo por el que habían venido. Tabitha esperó entre los juncos. Cuando terminaron volvieron hacia la casa. Pasaron junto al lugar donde estaba la gata sin verla. Tabitha los vio alejarse en la oscuridad, tres figuras que se volvían más pequeñas, luego imperceptibles, luego nada, y permaneció quieta todavía un momento más en el borde de la ciénaga. Luego se volvió y tomó el camino de regreso. La puerta trasera de la casa estaba entreabierta. Tabitha entró, recorrió el corredor en silencio, subió la escalera. En el piso de arriba había una ventana que daba al jardín, y en el alféizar interior había un cojín que ella había puesto allí muchos años atrás, cuando aún tenía el hábito de leer junto a la luz natural de la tarde. Tabitha saltó al alféizar y se sentó. Afuera el parque era oscuro y quieto. La ciénaga quedaba más allá del bosquecillo y no se veía desde allí, pero Tabitha no necesitaba verla. Al amanecer escuchó pasos en la escalera. Se quedó quieta. La puerta del piso se abrió, y Andrew recorrió el corredor con la linterna en la mano, comprobando las habitaciones. Cuando llegó junto a la ventana en cuyo alféizar estaba Tabitha, se detuvo. Se miraron en el gris de la primera luz. Andrew era un hombre al que los gatos no habían importado nunca, ni en sentido positivo ni en sentido negativo, simplemente una presencia irrelevante en el orden doméstico. Pero lo que había en el rostro de Andrew en ese momento, mientras la gata lo miraba desde el alféizar con esa atención quieta y total que los ojos de los gatos tienen en la oscuridad, no era indiferencia. Bajó la escalera sin decir nada. Capítulo 2, 3 días después. El inspector Rose llegó a Bradford Hall un martes por la mañana, en compañía de Michael Latimer. La carroza se detuvo en el camino de grava y los dos hombres bajaron, el inspector con el sombrero en la mano y esa expresión de cortesía cautelosa que los funcionarios adoptan ante los ricos en dificultades.
Mako, con el cuaderno ya en el bolsillo de la chaqueta y los ojos que recorrían la fachada de la villa con la atención de quien busca algo específico aunque no sepa todavía qué. Walter Venable los recibió en el salón. Era un hombre de unos 65 años, con ese aspecto de fragilidad física que coexiste a veces con una notable energía mental, delgado, con los hombros un poco caídos, los ojos claros que no parpadeaban con demasiada frecuencia. Se había vestido con cuidado para la ocasión, traje oscuro, corbata de seda, y tenía la expresión de un hombre que porta un peso considerable y no quiere que se note cuánto le pesa. Si ella desapareció hace 3 días, ¿por qué no nos lo comunicó antes, Walter? ¿Cómo iba a suponer que estaba oficialmente desaparecida? Y en cualquier caso, no quiero que se publique nada al respecto en su periódico. Mako no respondió. Anotó algo en el cuaderno. Walter continuó, con esa voz de quien ha ensayado el relato hasta que ya no suena a ensayo. Ya saben cómo es ella, inspector. Enfadada conmigo desde hace días. No salía de ese viejo desván. Pensé que habría pasado la noche allá arriba. Mujer necia. Que no apareciera en las comidas durante 2 días no me levantó sospechas, ya ha pasado antes. Baja a la cocina a escondidas cuando cree que nadie la ve. ¿No le pareció sospechoso? No. Siempre ha sido así. Walter hizo una pausa y bajó la vista hacia sus manos. No consigo dormir por las noches de solo pensarlo. Estoy bajo tratamiento médico. Es muy duro. El inspector Ross escuchó, tomó notas, hizo preguntas metódicas sobre los hábitos de ella, los últimos días antes de la desaparición, si había dado señales de querer marcharse. Walter respondió a todo con esa mezcla precisa de preocupación conyugal y resignación ante las excentricidades de una mujer difícil. Michael Latimer, mientras tanto, se había acercado a la ventana del salón que daba sobre el jardín trasero. Desde allí se veía el parque, y más allá, los álamos del límite de la propiedad. Dejó que el inspector continuara con las preguntas formales y miró hacia el jardín. Tabitha estaba al fondo, junto a los primeros arbustos del parque. Inmóvil, sentada sobre las patas traseras con la cola enroscada, miraba hacia la casa. Específicamente hacia la ventana donde estaba Mako. O así le pareció. Michael la observó un momento. Luego dijo, sin girarse del todo, mi preocupación es mucho mayor por la señorita ella que por su marido. Le debo mucho. Me ayudó a poner en marcha este periódico. Y tengo intención de encontrarla. El inspector Rose terminó con las preguntas formales y acordó volver al día siguiente. Walter los acompañó a la puerta con esa mezcla calculada de agradecimiento y alivio que tenía la apariencia exacta del dolor. Cuando los dos hombres salieron por el camino de grava y la puerta de la villa se cerró a sus espaldas, Mako se volvió una última vez. Tabitha seguía en el mismo sitio, al fondo del jardín, inmóvil bajo la luz gris de la mañana. Lo miraba. Capítulo 3. El testamento falso. La biblioteca de Bradford Hall tenía ese olor específico de las habitaciones donde los libros han vivido durante generaciones sin que nadie se preocupara demasiado por ventilarlos: papel envejecido, encuadernaciones de cuero, una nota de humedad que subía del suelo de piedra. Walter Venable depositó sobre el escritorio central un documento doblado y lo abrió ante el inspector Rose con el gesto de quien entrega una prueba. El testamento, dijo. La última voluntad de ella, firmada hace 2 semanas en presencia del notario. Me designa heredero universal. El inspector examinó el documento. La firma al pie era efectivamente la de ella Venable, esa grafía vertical, un poco angulosa, que el inspector había podido comparar con las cartas que Walter le había facilitado como muestra.
Aunque había algo en la firma que no terminaba de encajar, un ligero temblor en las letras, una irregularidad que en una mujer de 70 años podría atribuirse sin dificultad a la edad. El inspector dobló el documento y se lo devolvió. Cuando el inspector se fue, Walter se quedó solo en la biblioteca con Clara, que esperaba de pie junto a la puerta con esa postura de quien sabe que tiene que esperar pero no sabe exactamente para qué. Saben que ella era excéntrica, dijo Walter. Lo que sea que digan de ella, se lo creerán. ¿Saldremos en los periódicos? No lo sé. Si llama a algún amigo suyo, dile que no estoy disponible. Estoy demasiado trastornado para hablar. No me encuentro bien, ¿entiendes? Clara asintió. Luego, tras una pausa, Andrew dice que es inútil. La gata no se le acerca. Walter la miró. En el silencio que siguió había algo que era casi admiración, esa admiración renuente que se tiene por los adversarios a los que no se puede subestimar. Ya no se fía de él. Ha visto. Tiene que atraparla ahora, Andrew. Ella sabe. Andrew entró en ese momento, con esa expresión de los hombres que tienen que dar una mala noticia y han decidido darla sin adornos. Es inútil. Nos burla en cada movimiento. Esta mañana la tenía acorralada con la escopeta. Justo cuando tenía el tiro, ya había desaparecido en la ciénaga. No puedo seguirla allá dentro. Conoce ese lugar mejor que cualquier ser humano. Y el veneno no funciona, no toca lo que le pongo. Se procura ella misma pájaros y ratones. Walter guardó silencio un momento. Luego, con una especie de sonrisa seca, no puedo culparla. Clara hizo amago de decir algo, pero Walter la detuvo con un gesto. Busca otra manera, Andrew. Lo que sea. Pero esa gata no puede seguir suelta en esta casa. Andrew salió. Clara permaneció un momento más, con esa expresión de quien quiere preguntar algo pero sabe que la respuesta no le va a gustar. Luego también ella salió, y Walter se quedó solo en la biblioteca. Sobre el escritorio, junto al testamento falso, había otro papel, el borrador de una carta a un abogado de Londres. Walter lo leyó una vez, lo dobló, y lo guardó en el cajón con la llave. En algún lugar de la casa, por encima de su cabeza, se escucharon pasos ligeros sobre el suelo de madera. Luego nada. Capítulo 4. La llegada de Beth. La berlina que traía a Bath-Danabo desde la estación perdió una rueda a 3 kilómetros de Bradford Hall, en la curva donde el camino se estrecha entre dos setos de espino. No fue un accidente dramático, la rueda se desprendió con una sacudida y la berlina se inclinó pesadamente hacia la izquierda antes de detenerse, pero dejó a Beth en medio del camino con su equipaje y la certeza de que no había nadie a quien pedirle ayuda en los alrededores inmediatos. Michael Lattimore la encontró 10 minutos después, porque esa mañana había tomado el camino del norte para llegar a la villa, que era el más largo pero el que le permitía pensar. La reconoció desde lejos, la postura de Bath-Danabo era inconfundible, esa verticalidad levemente desafiante de quien ha aprendido a no esperar que las cosas mejoren por sí solas. Sube al coche y te llevo a la villa, dijo Michael, después de los saludos de rigor y de organizar el traslado del equipaje. ¿Qué es todo esto de la tía ella? Te lo cuento después. Sube. Beth no insistió. Era una mujer de unos 30 años, con ese tipo de calma práctica que no es frialdad sino economía, sabía cuándo había que preguntar y cuándo había que esperar. Subió al coche de Michael y esperó a que él tomara las riendas antes de volver a hablar. No es propio de la tía ella hacer algo así. Lo sé. Hay más de lo que parece en la superficie.
Tu tío Walter se está comportando de manera muy extraña desde que ella desapareció. Beth miró el camino que se desplegaba ante ellos entre los setos húmedos de la mañana. ¿Quieres decir realmente que una gata doméstica corriente está aterrorizando a 3 adultos? Más que aterrorizarlos. Se ha convertido en una especie de símbolo del mal. La odian. En ese caso no entiendo cómo la tía ella ha podido dejar a Tabitha aquí sin protección. Esa gata la quiere con toda el alma. Me pregunto más bien si no es Tabitha la que necesita protección. Beth guardó silencio. Miraba el camino, y en su expresión había algo que no era exactamente preocupación sino esa concentración específica de quien está reuniendo piezas de información antes de decidir qué hacer con ellas. El coche giró en la última curva antes de la villa, y Bradsford Hall apareció al fondo del camino de grava, con sus ventanas oscuras y sus paredes de ladrillo que absorbían la luz de la mañana sin devolverla. Capítulo 5. La villa. Beth encontró a Tabitha en el jardín del lateral, junto a las azaleas que ella había plantado hacía 20 años y que ahora se habían vuelto grandes y un poco salvajes. La gata estaba sobre el muro bajo, con la cola caída hacia un lado, y cuando Beth se acercó no huyó, se limitó a girar la cabeza y mirarla con esos ojos ámbar que tenían la cualidad de la atención total. Oh, Tabby. Ven, Tabby. ¿Te acuerdas de mí, verdad? Claro que te acuerdas. Buena chica. ¿Qué son todas estas cosas terribles que oigo decir de ti? Tabitha dejó que Beth la acariciara. Cerró los ojos por un momento, con esa rendición momentánea y total de las gatas a la caricia que no es debilidad sino algo que se parece a la confianza. Luego los volvió a abrir. Fue en ese momento cuando Clara apareció por la esquina del jardín con la cesta de la ropa. Cuando vio a la gata en manos de Beth, se detuvo. En su cara había algo que superaba la sorpresa, era esa expresión específica del terror que se topa con algo que no encaja con su lógica interna. La reacción de Tabitha fue inmediata. Se tensó, se irguió, y emitió ese sonido que los gatos hacen en raras ocasiones, no un maullido, sino algo más antiguo, una advertencia que viene de antes de la domesticación. La has asustado, Clara. ¿Qué está pasando en esta casa? Es ese animal, eso es lo que pasa. ¿Ha visto lo que le ha hecho a Andrew? Hace un momento era dócil como siempre la he conocido. En el momento en que te ha visto asisiado y gruñido. Como un demonio, dijo Clara, y en su voz había algo que era casi orgullo, la reivindicación de quien ve confirmada su propia tesis. Esa tarde Walter encontró a Beth sola en el salón. Era la primera conversación tranquila que tenían desde la llegada, y Walter la manejó con esa habilidad de quien ha aprendido a decir lo necesario en el tono exacto. Beth, hemos pasado una semana terrible. La desaparición de ella, ese animal sembrando el pánico. Me alegra que hayas venido. Y a mí. Espero poder serte de ayuda. Cuéntamelo de la tía ella. Walter suspiró. El suspiro tenía la duración y la calidad exactas que la situación requería. Beth, no sabes cómo ha estado ella este último año. Encerrada en sí misma, sin hablar con nadie. Ni una sola palabra amable. Te ha hecho algo terrible. La semana pasada hizo un Nuevo Testamento. Te ha dejado fuera. Beth lo miró sin parpadear. No puedo llorar por algo que nunca he tenido. Me encargaré yo, Beth. Prométeme solo que te quedarás aquí y te ocuparás de mí, y me aseguraré de que obtengas lo que te corresponde por derecho. Beth prometió quedarse. No porque creyera a Walter, había algo en la forma en que pronunciaba ciertas palabras que no cuadraba del todo,
sino porque Bradford Hall era la casa de ella, y ella no estaba, y alguien tenía que estar. Esa noche, antes de dormirse, oyó pasos sobre su cabeza. Pasos ligeros, casi sin peso, que recorrían el suelo del piso superior de una punta a la otra. Luego el silencio. Capítulo 6. La cacería. Los intentos fallidos de eliminar a Tabitha se sucedieron durante varios días con una regularidad que habría sido cómica en otras circunstancias. Andrew lo resumió ante Walter con esa economía de palabras de quien ha agotado las metáforas. Es inútil. Nos burla en cada movimiento. Esta mañana la tenía acorralada con la escopeta. Justo cuando tenía el tiro, ya había desaparecido en la ciénaga. El veneno no funciona, añadió. No toca lo que le pongo. Se procura ella misma pájaros y ratones. Walter escuchó sin responder. Luego dijo, con esa leve sonrisa que era su forma de reconocer la derrota momentánea, no puedo culparla. La ciénaga era el territorio de Tabitha. La conocía con esa precisión que solo da la frecuentación cotidiana durante años, sabía dónde el suelo era firme y dónde cedía, qué raíces ofrecían paso seguro entre las matas de junco, cuando el nivel del agua subía con la lluvia y cuando bajaba. Andrew, que venía de la ciudad y había llegado a Bradford Hall 10 años antes, nunca había entrado en la ciénaga más allá del primer palmo de orilla. Fue en el semisótano de la villa donde Tabitha apareció ante Walter por primera vez desde aquella noche. No de manera dramática, simplemente estaba allí, sobre un estante entre herramientas oxidadas y tarros de conservas vacíos, mirándolo con esa atención absoluta que no requiere explicación. Walter había bajado a buscar una llave de las cañerías. Se quedó inmóvil. Lo que ocurrió entonces fue rápido. Walter Venable, que había sobrevivido a 30 años de matrimonio con una mujer más inteligente que él sin jamás perder del todo la compostura, dio 2 pasos hacia atrás, chocó contra la pared, y se llevó la mano al pecho con esa expresión específica de quien reconoce el dolor antes de que el cuerpo haya terminado de producirlo. El médico llegó media hora después, llamado por Clara que lo había encontrado sentado en el suelo del semisótano. Tardó un cuarto de hora en estabilizarlo y otro cuarto de hora en darle las instrucciones del caso. Duerme ahora, pero necesita reposo absoluto. Otro ataque podría ser fatal. Reposo, con ese animal que nos está volviendo locos a todos, dijo Clara. Tabitha siempre fue una criatura dulce. ¿Estás segura de que no estás exagerando? Clara no respondió. El médico se fue. Y Walter, desde el lecho donde lo habían instalado con cojines y mantas, dictó la decisión que había estado aplazando desde el principio: había que llamar a Edgar. Capítulo 7. Llegan los parientes. Llegaron en 2 coches al atardecer, con ese tipo de equipaje que indica una estancia de duración indefinida, maletas grandes, cajas de sombreros, una funda de paraguas que nadie había pensado en dejar. Edgar Venable, hermano de Walter, unos 70 años, con ese aire de quien ha asumido demasiadas veces el papel de cabeza de familia sin haberlo elegido realmente, fue el primero en bajar. Detrás de él venía Jacob, su hijo, 20 y tantos años, con la chaqueta un poco demasiado nueva para quien dice llevar una vida ordinaria y los ojos de quien está evaluando constantemente el valor de lo que tiene a su alrededor. La última fue Louise, esposa de Jacob, con esa expresión de serenidad calculada de las mujeres que han aprendido a no mostrar lo que sienten en lugares desconocidos. La recepción fue entre fría y civil. Walter los recibió desde el sillón donde lo habían instalado, con la manta sobre las piernas, con esa benevolencia ligeramente burlona del enfermo que sabe que sus visitantes no vienen por afecto. Esa noche, mientras Louise se preparaba para dormir, Jacob y Edgar se quedaron solos en el estudio del primer piso.
Jacob encendió un cigarrillo y miró el jardín oscuro por la ventana. No des un paso más largo que la pierna hasta que tengas el dinero en el bolsillo. Walter es un zorro viejo. No agita ante 3 parientes incómodos una herencia tan cuantiosa sin querer algo muy comprometido a cambio. No me fío de él, dijo Edgar. No hay nada de qué preocuparse. Estamos todos en el mismo barco, así que nos hundiremos juntos. Walter lo sabe. Edgar miró a su hijo un momento. En el silencio del estudio se escuchó un roce sobre las tablas del techo, algo liviano, metódico, que cruzaba de un extremo al otro y luego volvía. Edgar alzó los ojos hacia el techo sin decir nada. Jacob siguió mirando el jardín. Capítulo 8. Las cartas sobre la mesa. Walter reunió a todos en el salón a la mañana siguiente. La convocatoria se había producido mediante Clara, que había ido de puerta en puerta con la expresión de quien cumple una orden que preferiría no haber recibido. A las 10 en punto estaban todos presentes, Edgar y Jacob en los sillones junto a la ventana, Louise en la silla más cercana a la puerta, Clara en pie junto a la chimenea, Andrew apoyado contra la pared del fondo. Beth, que había sido incluida en la convocatoria, ocupaba el sillón de ella con esa incomodidad específica de quien ocupa un lugar que no le pertenece. Walter habló desde el sillón donde estaba instalado, sin preámbulos. Pongamos las cartas sobre la mesa. Os he prometido dinero y por eso estáis aquí. No os tengo cariño y vosotros me odiáis. Ahora que me lo he quitado del pecho, puedo fingir que sois seres humanos. Ahora escuchadme bien. Hace unos años ella hizo un testamento. Hizo una pausa. El silencio del salón era el tipo de silencio que se produce cuando nadie quiere ser el primero en respirar. Ese es el problema. Tenéis que encontrar ese testamento y matar a ese animal. ¿Está claro? Sí, clarísimo, dijo Jacob. Creo que puedes contar con mi padre y conmigo, dijo Edgar. He redactado un documento, testificado por Andrew y Clara. Os garantiza lo que hemos acordado. Con la condición de que hagáis lo que he dicho. Walter extendió el documento. Nadie se movió para tomarlo de inmediato. Luego Edgar se levantó, lo leyó, lo pasó a Jacob. Jacob lo leyó con la expresión de quien verifica los términos de un contrato que ya sabe que no será honrado, pero firma de todos modos porque no tiene otra opción. Fue Jacob quien presentó el plan para la gata. Lo había pensado durante la noche, con esa minuciosidad de quien ha pasado tiempo en lugares donde los planes hay que pensarlos bien antes de ejecutarlos. Hemos encontrado esta vieja jaula en el sótano. La ponemos en el patio con algo apetitoso dentro. Luego esperamos escondidos entre los arbustos. No conoces a esa gata, dijo Edgar. La gata no me conoce a mí. Beth, desde el sillón, observó el intercambio sin comentarlo. Luego, cuando todos se movieron hacia sus posiciones, salió al jardín por su cuenta. Capítulo 9. El saco. La trampa funcionó. Fue algo que nadie esperaba realmente, ni siquiera Jacob, que había apostado por ella con esa confianza pragmática de quien no tiene alternativas, pero que ocurrió de todos modos, con esa facilidad imprevisible de las cosas que funcionan precisamente porque se las da por perdidas. David entró en la jaula poco después de las 11 de la mañana. No entraba directamente en la trampa, se acercaba, retrocedía, volvía a acercarse, sino que, en el momento en que todos habían bajado la guardia, dio 2 pasos rápidos hacia el interior y el mecanismo se activó. La jaula se cerró con un golpe metálico que resonó en el patio silencioso. Desde dentro de la villa llegaron las voces: la han cogido, la han cogido. Matadla, matadla. Walter, informado por Clara, guardó silencio un momento. Luego dijo: bien,
Andrew. Andrew tomó la jaula, metió a Tabitha en un saco de arpillera que había preparado, ató la abertura con una cuerda y partió hacia la ciénaga. Adiós, mi niño. Nadie fue con él. La espera en el salón duró horas. Al principio había cierta euforia, la del alivio que sigue a la resolución de un problema prolongado, pero la euforia fue cediendo a medida que pasaba el tiempo y Andrew no regresaba. Edgar miraba el reloj. Clara había dejado de hacer ruido en la cocina. Louise se retorcía los dedos con esa discreción que era su forma de mostrar el nerviosismo. Fue Jacob quien lo dijo primero. ¿Dónde diablos se ha metido ese imbécil de Andrew? ¿Qué podría haber salido mal?, dijo Edgar. El diablo sabe que podría haber salido mal. Lo visteis metido en el saco. Lo visteis llevárselo. Nadie respondió. El silencio del salón tenía ahora una calidad diferente de la anterior, no era el silencio de la espera sino el de la duda que empieza a organizarse en torno a una hipótesis concreta. Los gatos tienen 7 vidas, padre, dijo Jacob. Clara entró de pronto desde el corredor con la cara de quien ha visto algo que no quería ver. No quiero quedarme sola en esta habitación hasta que la encontréis. Tengo tanto miedo, tanto miedo. Yo también, Clara. Yo también. Créeme, dijo Jacob, y en su voz había algo que era casi, sincero. Capítulo 10. El regreso. Tabitha volvió a la villa antes de que oscureciera. No había señales de cómo había salido del saco, si el nudo se había aflojado por el movimiento dentro de la ciénaga, si las ataduras habían cedido por la humedad, o si había habido alguna otra circunstancia que nadie iba a poder verificar. Simplemente estaba de vuelta, en la cocina, primero, con las patas húmedas de barro y el pelo apelmazado en el vientre, y cuando Clara la vio soltó un grito que se escuchó hasta el primer piso. Beth la encontró en el corredor y la tomó en brazos. Tabitha se dejó llevar con esa docilidad que reservaba solo para ella. «Os estáis comportando muy mal», dijo Beth a los que habían acudido al grito de Clara. Como niños asustados. Si Tabitha ha vuelto, me alegro. Para mí es simplemente un animal doméstico inofensivo. ¿Por qué queréis destruirla? Jacob la miró. Quitaos de en medio. Hay un enfermo arriba y estoy intentando cuidarlo. Seguiré haciéndolo hasta que... Hasta nada. Esa gata tiene que ser destruida. Os guste o no. Beth no se movió. Pero fue más tarde, ya de noche, cuando ocurrió lo que llevaba días anunciándose. Clara estaba sola en el corredor del primer piso. Llevaba una vela porque la luz eléctrica del corredor había fallado, algo con el fusible, que Andrew habría sabido arreglar en 10 minutos, pero Andrew no estaba. Bajaba la escalera. Tabitha estaba en el rellano intermedio, sentada en el eje central de la escalera, con la vela que Clara sostenía proyectando su sombra en la pared con esa amplitud desproporcionada de las sombras a la luz de una llama. Clara vio los ojos antes que el resto, esa luminosidad propia de los gatos en la oscuridad, ámbar, fija, sin parpadear. Emitió un sonido que no era exactamente un grito sino algo más anterior, esa respuesta del cuerpo que precede a la decisión consciente, y dio un paso hacia atrás. El pie encontró el vacío del escalón siguiente. La vela cayó. Clara cayó. El ruido fue suficiente para despertar a quienes dormían. Michael Latimer, que esa noche se había quedado en la villa por insistencia de Beth, fue el primero en llegar. Clara estaba en el pie de la escalera, en una posición que no dejaba lugar a dudas. Encima, en la oscuridad del corredor, no había nada. Solo la mecha de la vela apagada que despedía un hilo de humo.
Ha sido la gata. Ha sido la gata quien la ha hecho caer por las escaleras. La ha matado, la ha matado. Michael tomó el teléfono del recibidor. Rose, soy Latimer. Estoy en casa Venable. Venga enseguida. Capítulo 11. El cobertizo. Cuando el inspector Rose abandonó Bradford Hall esa tarde, con su automóvil dando tumbos por el camino de grava y los faros trazando conos amarillos en la oscuridad, la casa se quedó escuchándose a sí misma como un animal herido. Había pasado apenas una hora desde la muerte de Clara. El cuerpo había sido compuesto en una habitación de la planta baja, y el médico se había marchado con esa expresión de quien ha visto demasiadas muertes no lo bastante extrañas para justificar su propia curiosidad. Causas accidentales. Había escrito: pérdida de equilibrio, la oscuridad, el miedo a algo que no había sido posible identificar con precisión. La palabra gata había quedado suspendida en el aire durante todo el reconocimiento, pronunciada media docena de veces sin que nadie la recogiera de verdad. Michael Latimer permaneció en el recibidor algunos minutos después de que los demás se retiraran a sus habitaciones, luego salió por la puerta trasera sin hacer ruido. El cobertizo de los carruajes quedaba a unos 70 metros de la casa principal, más allá del patio de grava y una cancela de hierro forjado que chirriaba si no se levantaba levemente antes de empujarla. Él sabía cómo abrirla en silencio, lo había aprendido de niño, en las raras mañanas en que la señorita ella había permitido a los chicos del pueblo explorar el parque, y la memoria de las manos es más larga que la de la mente. Dentro del cobertizo olía a cuero antiguo, a aceite mineral y a heno enmohecido. Una linterna colgaba del gancho central, y Michael la encendió con una cerilla. La luz era tenue, suficiente apenas para distinguir las formas, el viejo coche de ella, detenido desde hacía años sobre un eje resquebrajado, los arreos colgados como despojos en las paredes de madera oscura, un banco de roble cubierto de sacos vacíos. Fuera, el viento había levantado con esa calidad insistente que tiene en el mes de octubre, cuando el parque cede sus olores a la noche, tierra húmeda, vegetación descompuesta, y ese otro olor, más lejano, que venía de la ciénaga, un vaho de agua estancada y cosas que no vuelven a la superficie. Beth llegó 10 minutos después, envuelta en un chal gris, el cabello suelto sobre el hombro. La puerta se abrió con cautela y ella la cerró a sus espaldas con ese cuidado ligeramente excesivo de quien teme que un ruido banal pueda revelar algo grave. Michael, dijo, como si su nombre fuera suficiente para explicar por qué estaba allí. Siéntate. Ella se quedó de pie. Sujetaba los bordes del chal entre los dedos con esa rigidez de quien ha pasado las últimas horas sosteniéndose con la fuerza de voluntad. He esperado a que Jacob subiera. Louis entró en su habitación a las 10. No sé dónde estaba Edgar. Edgar caminaba por el corredor del primer piso. Lo he oído. Michael bajó la voz, no por miedo a ser escuchado, sino con esa prudencia automática de quien ha aprendido que las casas transmiten el sonido de maneras imprevisibles. No importa. Tenemos poco tiempo. Por un momento ninguno de los dos habló. La linterna oscilaba levemente por una corriente que entraba por las tablas del techo, y las sombras se desplazaban sobre la madera con el ritmo lento de algo que respira. Es como vivir con algún horrible espíritu maligno, dijo Beth por fin. La voz era la de siempre, compuesta, un poco formal, esa voz inglesa que aprende desde la infancia a contener lo que siente, pero había dentro algo cambiado, una grieta apenas perceptible. Todos tienen miedo de algo. No solo de la gata. Va más allá de eso. Tengo miedo de ellos, Michael. Él la miró largo tiempo sin responder.
A la luz oblicua de la linterna su cara era la de una persona que ha comprendido algo que habría preferido no comprender y que todavía no sabe si es más honesto decirlo o callarlo. «Deja que te saque de aquí», dijo. «No». La respuesta había llegado antes de que él terminara la frase. No podría abandonar al tío Walter. No con esos parientes codiciosos que le rondan como buitres. Beth. No, Michael. No me lo pidas. Se sentó en el banco sin darse cuenta, como si las piernas hubieran decidido por ella. Miraba un punto en el suelo de tierra apisonada. Michael permaneció de pie, con los hombros apoyados en la madera del carruaje. ¿Cómo se estaba comportando Tabitha estos días?, preguntó él al cabo de un momento. Beth alzó los ojos con una expresión casi sorprendida por la pregunta. Clara le tenía más miedo que nadie. Esta noche, poco antes de que, había intentado golpearla con un cuchillo de cocina. Y Andrew ponía veneno desde hacía semanas. Ella lo ignoraba. Cada vez que se le acercaba, desaparecía. Tabitha los burla siempre. Había algo casi distraído en el tono de Michael, como si estuviera razonando en voz alta más que hablando con ella. ¿Ves? Esa gata sabe por qué la señorita ella desapareció. Por eso la temen. Beth abrió la boca, pero él continuó antes de que pudiera interrumpirle. Clara le dijo al inspector, aquella primera mañana, que la gata la miraba con ojos acusadores. Quien piensa que una gata le mira con ojos acusadores solo está viendo el reflejo de su propia conciencia. En el cobertizo había entrado un silencio diferente del que había habido antes, no el silencio de la espera, sino el de la comprensión que se acerca sin haber llegado del todo todavía. Mientras esa gata siga viva, continuó Michael, bajando la voz hasta hacerla casi un pensamiento pronunciado, antes o después su sola presencia hará desintegrarse la mente de alguien y soltará la lengua. Y entonces sabremos qué le ha ocurrido a la señorita ella. Por eso quieren matarla. Beth no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz tenía esa calidad específica del rechazo consciente, de quien ve claramente pero elige no mirar. ¿Por qué están aquí Edgar y Jacob? ¿Te lo has preguntado de verdad alguna vez? El tío Walter los ha llamado. Exactamente. Ella alzó los ojos hacia él. Luego los bajó, luego los volvió a alzar, y en esa mirada había dos impulsos contrarios, la comprensión y su rechazo, que se mantenían quietos el uno contra el otro como cosas en equilibrio sobre un filo. No, dijo al fin, y en la palabra había algo definitivo como una puerta que se cierra. Debes estar fuera de tu sano juicio si piensas que el tío Walter haya tenido algo que ver con la desaparición de la tía ella. Es demasiado horrible. Elizabeth. No. No lo digas. Se levantó de golpe, el chal resbalado sobre un solo hombro. No voy a permitir que lo digas. Él no insistió. Había en su inmovilidad una forma de respeto, o quizás tan solo el cansancio de quien sabe que todavía no es el momento, y ese cansancio tenía algo más gentil que cualquier réplica. Fuera el viento trajo la rama de un olmo contra el techo del cobertizo, un golpe sordo y luego el silencio. Fue entonces cuando Beth lo vio, o creyó verlo, en la sombra que el viejo carruaje proyectaba hacia el rincón más lejano del cobertizo. Un par de ojos claros, fijos, a la altura del segundo peldaño de una escalera de mano oxidada apoyada contra la pared. La gata no había maullado, no había hecho ruido de ningún tipo, simplemente estaba allí, como si hubiera estado allí antes de que ellos llegaran, y estuviera esperando tan solo ser vista. Luego giró la cabeza hacia la pared del fondo, hacia la madera vieja que daba al parque, como si mirara algo que quedaba al otro lado de esa pared. Luego volvió a girar la cabeza hacia Beth, y se quedó quieta. Beth no dijo nada.
Tampoco Mako vio nada, o si vio no habló. Salieron separadamente, a algunos minutos de distancia el uno del otro, recorriendo en la oscuridad los 70 metros de grava que los separaban de la casa. La linterna permaneció encendida un momento más en el cobertizo vacío, luego también esa luz se apagó. Capítulo 12. La ventana abierta. El alba trajo consigo el coche del médico, el ruido de pasos en el camino y el sonido de voces que hablaban en voz baja con esa modulación específica de las instituciones, la policía, la medicina, el derecho, cuando se mueven dentro de una casa privada. El inspector Rose había llegado a las 7, con uno de sus hombres, antes de que la cocina hubiera encendido el fuego. Le abrió Edgar, que debía de haber permanecido vestido toda la noche, o quizás se había vestido con esa rapidez casi excesiva de quien no quería que le encontraran desprevenido. El cuerpo de Clara fue examinado en el corredor donde había caído y luego compuesto en la habitación más pequeña de la planta baja. La escalinata era la de siempre, la madera lustrada, la barandilla de hierro forjado, los peldaños anchos que no justificaban, a un vistazo distraído, ninguna caída, pero el médico confirmó lo que ya había dicho la noche anterior: pérdida de equilibrio, caída hacia atrás, rotura del cuello. Las circunstancias que habían precedido a esa pérdida de equilibrio no eran de su competencia. Uno de los agentes se acercó al inspector y le refirió algo en voz baja. El inspector Ross asintió con la misma expresión con la que habría asentido ante cualquier otra información. «Han encontrado algo en la ciénaga», dijo después, dirigiéndose al pequeño grupo reunido en el recibidor. Junto a un tronco caído, en los márgenes, había huellas de zapatos masculinos que se acercaban al borde. Y algo que podría ser un botón, de un abrigo oscuro. «Dragan por la mañana». Nadie respondió. Edgar miraba un punto en el suelo con la expresión de quien ya ha decidido qué hacer con la noticia antes de recibirla. Jacob, junto a él, tenía entre los labios esa media sonrisa que usaba como escudo, no bastante para parecer alegre, apenas bastante para parecer impermeable. Michael Latimer, que estaba de pie en el umbral de la biblioteca, dijo: «¿Sabe, inspector, esa gata está de algún modo enojada. Huele al ratón. Está perturbada por la desaparición de su dueña. Los animales son criaturas extrañas. A veces buscan venganza cuando alguien a quien quieren es dañado. Le digo esto, si encuentra a la señorita ella viva, esa gata se quedará tranquila junto al hogar y estas personas no tendrán ya nada que temer». El inspector Rose lo miró con esa atención posada y ligeramente oblicua que reservaba a las afirmaciones de Mako, no la de quien no comprende, sino la de quien comprende bastante como para preferir no comprender del todo todavía. ¿Está sugiriendo que la gata empujó a Andrew a la ciénaga? ¿Qué piensa usted? El inspector no respondió. Se despidió con las fórmulas de rigor, prometió volver en el transcurso del día, y se fue. Fue Beth quien le habló a Mako de los ruidos, más tarde esa misma mañana, en el intervalo entre el desayuno silencioso y el momento en que los demás se dispondrían en grupos por la casa. Lo apartó en el corredor trasero, junto a la ventana que daba al muro del jardín cocina. «Anoche me desperté», dijo en voz baja. «Debía de ser muy tarde. Oí un ruido que venía de arriba. Como alguien que excavara o demoliera algo». «¿De dónde exactamente?» «Encima de la biblioteca. Directamente encima». Michael alzó los ojos hacia el techo con la expresión de quien está releyendo mentalmente los planos de un lugar. ¿Qué hay allá arriba? Habitaciones de almacenamiento. La tía ella usaba una como estudio. Era el lugar más tranquilo de la casa, decía siempre. Pero Walter siempre ha prohibido a todo el mundo acercarse al desván desde que ella desapareció. Quiero verlo. Yo también.
Subieron juntos por la escalera de servicio, la estrecha que el servicio recorría de noche y que los señores de la casa nunca usaban, y que se encaramaba hasta un rellano oscuro bajo las vigas principales del techo. Había una puerta baja de madera sin desbastar, entreabierta. Michael la abrió del todo y entró. Beth lo siguió. El viejo estudio de ella había sido ya visitado, y más de una vez. Quedaban los clavos vacíos en las paredes, las siluetas pálidas donde durante años los cuadros habían protegido la madera de la luz. En el suelo, junto a la base de la pared del fondo, alguien había picado con método, no con violencia desordenada, sino con esa precisión de quien busca algo específico en un lugar específico. El revoco había sido arrancado sobre una superficie de aproximadamente 1 metro por 1, dejando aflorar el ladrillo antiguo debajo. El trabajo era incompleto, interrumpido, parecía, por algo que había requerido urgencia. Algo que están intentando encontrar, dijo Mako. ¿Qué podría haber en una pared? Mako se acercó a la pared y pasó la mano por la superficie desconchada. La silueta que el cuadro desmontado había dejado era la más grande de la habitación, centrada en la pared del fondo como un altar despojado. Algo que ella escondió ella misma, antes de que ellos comprendieran lo que estaba a punto de hacer. Escucharon los pasos antes de ver a nadie. Pesados, decididos, en la escalera, los pasos de un hombre que no se preocupa en parecer tranquilo. Walter apareció en el umbral con la cara de quien ya ha preparado las palabras y sabe que no serán suficientes, pero las usará igualmente porque no tiene otras. Nadie debe venir aquí. Los suelos no son seguros. Podrían ceder a la mínima presión. Tengo intención de mandarlos a arreglar. La voz era controlada, plana, solo un poco demasiado plana para ser indiferente. Buenas noches. No era de noche, era avanzada la mañana. Nadie lo corrigió. Esa tarde Beth encontró a su tío solo en el salón, sentado junto a la chimenea que no había sido encendida. Era la primera vez desde hacía días que lo veía sin Jacob o Edgar en los alrededores, y se dio cuenta de que tenía algo que preguntarle sin saber todavía exactamente qué. Se sentó frente a él. Walter alzó los ojos y la miró con una expresión que no era afectuosa, pero era bastante cansada para no ser hostil. ¿Por qué le tienes miedo?, dijo Beth. ¿A quién? A Tabitha. Una pausa. Walter miró sus propias manos sobre las rodillas, como si las estuviera evaluando por primera vez. ¿Miedo? No tengo miedo. Nunca me ha gustado, eso es todo. Ella le tenía más aprecio a esa gata que a mí. Eso lo sabes. Y ahora que ella no está, la gata se siente libre de atormentarme. ¿Qué razón tenían Andrew y Clara para tenerle miedo? En la luz gris de la tarde el rostro de Walter tenía esa calidad específica de los rostros envejecidos en interiores poco iluminados. Era difícil distinguir dónde terminaba el cansancio y dónde empezaba algo más. ¿Cómo voy a saberlo?, dijo al fin. No sigas haciendo preguntas. Estoy cansado. Quiero dormir. Tengo que dormir. Beth permaneció sentada un momento más. Luego se levantó, sin añadir nada, y dejó a su tío solo en el salón apagado. Jacob recorrió el corredor del primer piso hacia la habitación de Walter poco después de medianoche. Caminaba despacio, sin prisa, esa lentitud particular de quien ya ha decidido y no necesita convencer a nadie, ni siquiera a sí mismo. Se detuvo ante la puerta de Walter, escuchó. Desde dentro llegaba la respiración de un hombre dormido, o de un hombre que sabe simularlo. Abrió la puerta con delicadeza. La habitación estaba en su oscuridad ordinaria,
La cama con dosel en el centro con las cortinas cerradas, el tocador con el espejo velado con un tejido gris, el armario oscuro adosado a la pared. La ventana estaba en el lado que daba al parque. Jacob se acercó, soltó los pestillos con los dedos expertos, abrió los batientes hacia el exterior hasta la amplitud de medio brazo. El aire de la noche entró inmediatamente, húmedo, denso, con ese olor de estanque y vegetación descompuesta que el mes de octubre hacía más agudo que en verano. Las cortinas del dosel se movieron levemente en el soplo. Jacob no miró la cama. Salió, cerró la puerta sin hacer ruido, y volvió a su habitación. Louise estaba sentada en el borde del colchón, las manos en el regazo, con esa rigidez de las personas que llevan esperando tanto tiempo que ya no saben bien qué están esperando. La vela en la mesilla se había reducido a poco más de un muñón. «Sé lo que le ha pasado al tío Walter», dijo en voz baja. Cuando subió a su habitación, poco antes de que, su ventana estaba abierta. Necesitaba aire fresco. Louise lo miró largo tiempo. «Jacob, quiero abandonar esta casa mañana por la mañana». «No. No podemos irnos. Puedes quedarte tú». «Louise». La voz era baja, sin margen. «Te quedarás aquí mientras mi padre y yo nos quedemos aquí». Ella no respondió. Se acostó girada hacia la pared y dejó que la vela se consumiera sola. Walter Danabo murió en su cama antes del alba. La habitación. Cuando Beth la encontró al amanecer levantándose por una sed que no sabía explicarse, estaba sumida en ese silencio que precede al descubrimiento, un silencio ya diferente de los demás, que tiene algo de consumado. Ella abrió la puerta, vio la ventana abierta de par en par y el aire de la ciénaga que se había depositado en el ambiente como una niebla baja, y ya sabía antes de acercarse a la cama. El médico, llamado apresuradamente, certificó un paro cardíaco, no el primero, por lo demás, en un hombre con ese historial clínico, y no del todo inesperado en las circunstancias. La habitación no presentaba ningún signo de intrusión. La ventana había permanecido abierta, probablemente por una corriente que había aflojado los pestillos, o por el descuido de alguien en la confusión de los días anteriores. No era posible establecerlo con certeza. Solo Beth, que permaneció en el umbral de la habitación mientras el médico completaba su reconocimiento, notó algo que no dijo en voz alta. Al pie de la cama, en el cobertor de lana, había un pequeño mechón de pelo atigrado claro, algo que un ojo distraído habría podido confundir con un hilo deshilachado del tejido, pero que no lo era. Tabitha había estado en esa habitación. ¿Desde cuándo, y hasta cuándo? No era posible saberlo. Capítulo 13. El tejado. El inspector Rose llegó al mediodía con la orden de registro y esa puntualidad de los funcionarios que han esperado lo suficiente para no ser acusados de prisa, y que sin embargo no han esperado tanto como para tener que explicar por qué no habían venido antes. Encontró la casa en uno de esos silencios que no son silencios sino cesación, cada voz bajada a medio tono, cada paso ralentizado, la específica suspensión de un lugar que todavía tiene el cadáver bajo el techo y no ha decidido todavía cómo hablar de ello. El médico ya le había comunicado por teléfono la causa de la muerte de Walter Danabo, paro cardíaco, ciertamente relacionado con la dolencia preexistente, probablemente acelerado por la agitación de los días anteriores. Nada clínicamente oscuro. El inspector Rose escuchó estas informaciones con la misma expresión con que escuchaba todo lo que le decían en esa casa, una cortesía opaca que podía significar cualquier cosa. Fue Arthur Danabo quien lo recibió en el salón, de pie junto a la chimenea finalmente encendida, con un papel doblado en la mano que le tendía como si lo hubiera estado esperando durante horas. Walter dejó un testamento, dijo Edgar.
Testificado por Andrew y Clara. Me deja la casa y todo el patrimonio a mí. El inspector tomó el documento y lo leyó sin prisa. ¿Y la señorita Beth? No hay ninguna mención de Beth. Sin embargo, Walter le había hecho unas promesas. Léalo usted mismo. Michael Latimer, que había escuchado desde el umbral de la biblioteca, dijo: Edgar está muy seguro de sí mismo, inspector. Quizás porque cree haber encontrado ya el testamento original de ella y haberlo destruido. Edgar se volvió hacia él con esa expresión teatral, la indignación de quien la ha aprendido pero no la ha terminado de entender, y dijo que esa casa era ahora la suya, y que si el inspector no tenía otros deberes oficiales le rogaba que acompañara al señor Latimer a la puerta. Podría solicitar una orden de registro, dijo el inspector Rose, con la voz de quien evalúa las opciones en voz alta sin necesariamente tener intención de ejecutarlas de inmediato. Obtenga su orden, dijo Edgar. Mientras tanto, buenas noches. Michael encontró a Beth en la biblioteca a última hora de la tarde. Estaba sentada ante la mesa grande con el papel del testamento de Walter delante, la copia que el inspector le había dejado leer, y lo miraba con la concentración de quien no está leyendo sino intentando entender qué significa lo que ya ha leído. Michael se sentó frente a ella sin preámbulos. Esa firma, dijo, señalando el margen inferior del documento, no temblaba por la vejez. Temblaba por el miedo. Beth alzó los ojos. Walter sabía que ella lo estaba dejando fuera de la herencia. Habría hecho cualquier cosa para impedirlo. En algún lugar de esta casa está la respuesta a la desaparición de ella. Walter lo sabía. Por eso hizo venir a Edgar y a Jacob. Y están buscando el testamento original de ella. El que te deja todo a ti. Beth permaneció quieta un momento. Luego, con esa cualidad práctica que la separaba de los modales de la casa Venable, si existe otro testamento, los notarios de la tía ella tendrán una copia. ¿Quién era su notario? Víctor Durance. Bien. Lo averiguamos ahora mismo. El teléfono estaba en el vestíbulo, el menos expuesto a la presencia de los demás. Michael hizo la llamada. Víctor Durance padre había muerto 2 años atrás, le respondieron con esa prontitud ligeramente orgullosa de quien ya ha respondido a la misma pregunta muchas veces, su joven sucesor, que llevaba el mismo nombre con la autoridad de quien ha adquirido un título sin del todo merecérselo, se expresó con la voz de quien está acostumbrado a decepcionar las expectativas de la manera más formal posible. La señorita ella Venable, con esa desconfianza sistemática que había caracterizado sus últimos años, agravada por la sospecha hacia el nuevo despacho, había trasladado todos sus documentos a una caja de seguridad bancaria. Donde se encontraba esa caja en ese momento, y quien tenía la llave, el señor Durance Jr. no estaba en condiciones de decirlo con certeza. Michael dejó el auricular con delicadeza. Permaneció un momento de pie en el vestíbulo, luego volvió a la biblioteca. Los documentos están en una caja de seguridad, dijo a Beth. Pero el testamento no está entre ellos. No uno que ella quisiera mantener a salvo de todos, el banco incluido. ¿Dónde está, entonces? En el desván, dijo Michael, con un movimiento de cabeza hacia el techo. En su viejo estudio. Ella lo escondió ella misma, antes de que ellos comprendieran lo que estaba a punto de hacer. Por eso Walter no permitía a nadie subir. Por eso Edgar y Jacob estaban excavando en las paredes. Beth miró el techo sobre ellos, la madera antigua, la pintura ennegrecida por el humo de 30 años de chimeneas, como si pudiera ver a través de los forjados hasta el estudio de ella. Tenemos que encontrarlo antes que Edgar. Sí, dijo Michael. Ninguno de los dos añadió nada más. La biblioteca
estaba silenciosa en la tarde que se hacía noche, y fuera las copas de los olmos del parque se movían por un viento que traía ya algo de invierno. Tabitha apareció en la cornisa de la ventana de la esquina del primer piso al atardecer, en la luz oblicua que se estaba volviendo oscuridad. Estaba quieta, los bigotes orientados hacia el parque, como si estuviera esperando algo que venía desde esa dirección. Jacob la vio desde el corredor a través del cristal, abrió la ventana despacio, despacio, con la precisión de quien ha intentado muchas veces y sabe que la velocidad no sirve. Tendió la mano. La gata lo miró sin moverse, luego giró la cabeza. Luego con un salto ligero y absolutamente seguro se desplazó 1 metro a lo largo de la cornisa, hacia la esquina donde el tejado empezaba a elevarse. Jacob la siguió fuera del alféizar. El tejado de Bradford Hall era una geografía hostil para quien no hubiera crecido en él, un enjambre de faldones, de chimeneas octogonales, de vallejas de plomo entre las vertientes donde el agua se estancaba en los meses de lluvia. Quien lo conociera desde dentro habría sabido dónde poner el pie. Jacob Danable, recién salido de la cárcel y llegado a esa casa hacía menos de 2 semanas, no tenía ese privilegio. Se encaramó por el faldón principal aferrándose al copete del canalón, alcanzó la cumbrera del tejado con un esfuerzo que no había previsto y la apretó entre las piernas. Tabitha estaba 3 metros más allá, sentada en la plataforma de plomo de una chimenea, y lo miraba con esa calidad de atención, ni hostil ni curiosa, simplemente estable, como los ojos de alguien que no tiene nada que perder, que Jacob no había visto nunca en ningún otro ser vivo. Fue el inspector Rose quien lo vio desde el jardín, mientras volvía al coche para ir a solicitar la orden de registro. «No sea estúpido», gritó, con la voz de quien grita no para convencer sino porque no tiene otro instrumento. La voz llegó a Jacob desde el ángulo equivocado, desde abajo, desde el lado de la fachada, donde él no estaba mirando, y bastó para que ese ángulo equivocado fuera el punto exacto en que su equilibrio se dio. El pie derecho resbaló sobre la teja húmeda de la tarde. El izquierdo buscó apoyo en un faldón un poco más inclinado de como la memoria de los últimos 5 minutos lo había registrado. Las manos soltaron la cumbrera medio segundo antes de que la mente hubiera terminado de calcular qué ocurriría inmediatamente después. La caída fue breve. No hubo casi silencio, un ruido de tejas removidas, un golpe sordo en el lateral de la casa, luego el silencio verdadero, ese que viene después y que siempre es más largo que la espera. Michael Latimer encontró a Jacob entre los arbustos de acebo en el lado norte de la casa. Todavía estaba vivo. Lo seguiría estando el tiempo suficiente para que llegara el médico y pronunciara las palabras rituales de rigor, y el tiempo suficiente para que Louise lo alcanzara antes de que los agentes pudieran detenerla, pero no el tiempo suficiente para decir nada útil, ni para sentir la necesidad de hacerlo. De Tabitha, en el jardín, no había rastro. Capítulo 14. El desván. El inspector Rose llegó a la mañana siguiente con la orden de registro y esa puntualidad de quien ha esperado lo suficiente para no ser acusado de precipitación. Louise Venable seguía en la casa, encerrada en su habitación con la puerta entreabierta, con el aire de quien lleva esperando tanto tiempo que ya no sabe bien qué espera. Edgar estaba en el salón, de pie junto a la ventana que daba al camino, cuando escuchó el coche. Abrió la puerta antes de que nadie llamara. En el recibidor el grupo se detuvo un momento como ocurre cuando nadie quiere ser el primero en empezar, y entonces Beth dijo lo que había decidido decir. Creo que todos ustedes están aterrorizados de esa gata porque saben lo que le ha ocurrido a la tía a ella. Edgar abrió la boca y la cerró. Luego dijo, ¿cómo podríamos saberlo? No estábamos siquiera aquí ¿Cuándo ella fue asesinada? Edgar palideció. ¿Asesinada? ¿Cómo se atreve? La gata estaba allí y lo vio todo, dijo Michael, con la voz de quien enuncia un hecho de crónica sin particular emoción.
Por eso querían matarla. Andrew se ahogó en la ciénaga mientras intentaba ahogarla. Clara cayó por las escaleras de noche aterrorizada por su presencia. Walter murió en la cama con la ventana abierta. ¿Y Jacob? Esto es intolerable, dijo Edgar, y en su voz había ahora algo que se parecía menos a la indignación y más al miedo que se disfraza de indignación, que es una cosa diferente y mucho más reconocible. Inspector, este hombre está prácticamente acusando a mi familia de complicidad en un asesinato, dijo Mago. La señorita Venable no ha terminado de hablar, dijo el inspector Rose, y esas 7 palabras pesaron en el recibidor de manera desproporcionada a su longitud. Edgar miró a Beth. Beth lo miró. Había en el silencio que siguió la calidad de un momento en el que las cosas se dicen también sin ser pronunciadas, en el que basta la disposición de los cuerpos en el espacio, y la dirección de las miradas, y la manera en que alguien sostiene las manos. Esta sigue siendo mi casa, inspector, dijo al fin Edgar, con esa precisión de quien recita una frase aprendida para las emergencias. Hasta que no haya encontrado lo que busca, si es que lo encuentra alguna vez, les pido que abandonen estas dependencias. Tiene su orden. Ejecútela. El inspector Ross la ejecutó con calma. Pidió inspeccionar el desván. Edgar dijo que el desván no era accesible, los suelos eran peligrosos, ya lo había dicho. El inspector dijo que él mismo evaluaría los riesgos. Edgar dijo que se hacía responsable. El inspector dijo que le agradecía la colaboración y subió las escaleras. Esa mañana el desván de Aladanable no reveló nada nuevo. Los signos de la excavación eran todavía visibles, el revoco arrancado, el ladrillo a la vista, alguien había buscado algo en esa pared, y no lo había encontrado. Pero no había ningún documento, ningún testamento, ninguna respuesta. El inspector Rose bajó con la expresión de quien ha encontrado las preguntas sin las respuestas. Volveré, le dijo a Edgar. Como desee, dijo Edgar. Esa tarde la casa estuvo silenciosa de una manera diferente a los días anteriores. Louise estaba en su habitación. Michael había sido acompañado a la puerta por Edgar con una cortesía hostil. Beth se había retirado a su habitación después de cenar sin decir nada a nadie. Edgar permaneció solo en el salón, sentado en el gran sillón de cuero que había sido de Walter, con una copa de brandy que no había tocado en la mesilla de al lado. Pensó largo tiempo. La orden de registro ya había sido ejecutada sin resultados, pero el inspector volvería, quizás mañana, quizás después. Y Michael Lattimore sabía, o sospechaba lo suficiente para que la diferencia fuera irrelevante. Había un testamento escondido en ese estudio. Edgar estaba seguro, Walter le había hablado de ello en términos vagos antes de morir, como se habla de algo que se teme sin querer nombrarlo, y esa misma vaguedad era una confirmación. Ella lo había escondido en ese desván. Andrew y Jacob habían buscado sin encontrar. Pero ninguno de los dos había mirado con los ojos adecuados. A las 11 de la noche Edgar tomó la linterna del aparador del corredor y subió. El desván tenía ese olor particular de los lugares abandonados por sus habitantes, papel viejo, madera añeja y algo más personal, el perfume de un jabón, quizás, o de un tinte para el cabello, que se había depositado en las tablas en el transcurso de años de presencia y que ninguna ausencia había logrado todavía disolver del todo. Era el estudio de ella. Era el lugar donde ella venía a escribir y a pensar, donde nadie la buscaba, donde la casa dejaba de ser la casa de todos y se volvía suya. Edgar alzó la linterna y miró las paredes. La mayoría ya habían sido exploradas, la capa de revoco arrancada seguía allí, con los ladrillos a la vista y un polvo blanquecino en el suelo. Pero la pared del fondo,
La pared sobre la que proyectaba la mayor parte de la luz de la linterna era diferente de las demás. No por el revoco, este estaba intacto, de ese tono amarillento que adquieren las paredes en los lugares donde siempre se mantiene encendido un fuego. Pero precisamente en el centro, a la altura de los ojos, había algo que la primera inspección no había notado o había descartado como irrelevante, una pintura. No un cuadro colgado, sino una imagen pintada directamente sobre la pared, a la témpera, parecía, con la pincelada de quien no es un profesional pero sabe lo que hace. Era el retrato de una gata. No cabía duda de quién era, las rayas atigradas, los ojos ámbar, esa postura de quieta verticalidad que Edgar había aprendido a reconocer y a detestar en las últimas semanas. Ella había pintado a Tabitha sobre la pared de su estudio, como si la gata fuera una especie de guardiana o de custodia, en el sentido en que algunas culturas dibujan señales sobre las cosas que quieren proteger. Edgar miró el retrato largo tiempo. Luego tomó la linterna en la otra mano, acercó la luz a la superficie. En los bordes de la figura pintada, donde la pintura encontraba el revoco circundante, había unas líneas finas que no eran pinceladas, eran grietas o la sombra de grietas, que recorrían la pared en un rectángulo apenas perceptible. Como el borde de algo embutido en la pared. Como una trampilla. Edgar dejó la linterna en el suelo. Miró la habitación vacía a su alrededor, las tablas del suelo, el techo bajo con las vigas vistas, la ventanita oscura que daba al tejado. Luego puso la mano plana sobre el retrato de Tabitha y empujó. La pared cedió hacia el interior unos centímetros, no una trampilla, sino una losa de revoco embutida sin mortero, sostenida en posición tan solo por el peso. Edgar hizo palanca con los dedos, luego con la palma, luego con las dos manos. La losa se movió y se inclinó, y él la depositó en el suelo con un ruido sordo que no se preocupó en contener. En la cavidad excavada en la pared había un sobre de papel resistente, del tipo usado para los documentos notariales. Edgar lo tomó. Lo abrió. A la luz de la linterna vio la escritura de ella, esa grafía vertical, un poco angulosa, que había pasado 30 años evitando leer. En el documento que llevaba en el encabezamiento las fórmulas de rigor de las últimas voluntades y que designaba como única heredera universal a la sobrina Elizabeth Tannable, con fecha y firmas de testigos que Edgar no reconoció pero que eran, claramente, auténticas. Fue en ese momento cuando Tabitha apareció. No había entrado por la puerta, esa había permanecido entreabierta, pero Edgar habría escuchado el sonido, habría percibido el movimiento. No había entrado por la ventana, estaba cerrada. Sin embargo, estaba allí, sobre la viga más baja del techo, a menos de 1 metro de la cabeza de Edgar, inmóvil a la luz de la linterna. Como si hubiera estado allí antes de que él subiera, o como si los lugares donde había vivido su dueña no tuvieran para ella la misma solidez que tienen para los hombres. Edgar no gritó. Dio un paso hacia atrás y el talón encontró una tabla gastada que se dio hacia abajo unos centímetros antes de estabilizarse. Dio otro paso hacia un lado y el codo chocó contra la pared de la ventanita. La gata no se movió. Lo miraba con esos ojos que no eran acusadores ni indiferentes, que eran, simplemente, ojos de gata, y esa simplicidad era lo más insoportable. Edgar llevó el documento que sostenía en la mano hacia el pecho, como si quisiera cubrirlo, y luego lo volvió a abrir, y luego lo miró, y la idea de que quizás todavía podía romperlo o quemarlo o hacer algo, cualquier cosa, se mezcló con algo que ya no era pensamiento racional sino puro pánico, el de los espacios cerrados y los ojos fijos y los techos bajos. Tomó una de las barras de hierro que yacían en el suelo entre los escombros de la excavación, un hierro de obra olvidado allí desde quién sabe cuándo, y la alzó hacia la viga donde estaba la gata. Tabitha saltó al suelo con una agilidad que parecía casi una respuesta al movimiento de Edgar, no una huida,
y se instaló a 2 metros de distancia. Edgar se giró. Golpeó la pared donde había encontrado el escondite. Luego la pared del lado. Luego una de las vigas de refuerzo que sostenían el techo bajo. Esa viga, vieja, ennegrecida, que sostenía el peso del desván desde que la casa había sido construida y que había absorbido a lo largo de las décadas todo lo que los faldones del tejado le habían cedido: agua, humedad, el peso de los cielos invernales, tenía ya su grieta, que nadie había visto nunca porque nadie había mirado bastante arriba con la luz adecuada. El golpe de Edgar no fue el primero, fue el último de una larga serie que la viga había soportado sola, en la oscuridad, durante años. Se dio con un chasquido. El ruido fue bastante fuerte para despertar a Beth, que dormía 2 pisos más abajo, y bastante largo para permitirle entender que no se trataba de algo que pudiera ignorarse. Capítulo 15. La ciénaga. Beth llegó al desván antes que el inspector Rose, que había acudido desde fuera con la velocidad de quien estaba esperando esa noche. Encontró a Edgar entre los escombros de la viga caída, todavía consciente pero incapaz de moverse. El documento estaba en el suelo, a medio metro de él, salido del sobre y abierto, las últimas voluntades de ella venable con la letra de ella venable, con los sellos intactos y las firmas de los testigos que nadie había tenido todavía tiempo de falsificar. Michael Latimer recuperó el testamento del suelo sin tocar los pliegues, sujetándolo por el margen como se sostiene algo que no se quiere alterar. Lo llevó a la luz de la linterna y lo leyó por tercera vez en pocos minutos, no porque no hubiera comprendido al primer vistazo, sino porque había en ese gesto algo necesario, como si en la repetición hubiera una forma de certeza que la primera lectura sola no podía dar. Los hombres del inspector sacaron a Edgar del desván con esa competencia práctica de los socorristas acostumbrados a encontrar personas en lugares improbables. El médico llegó 20 minutos después. Edgar tenía una costilla rota y una fractura compuesta de la clavícula izquierda, viviría y tendría que responder de muchas cosas, empezando por su propia complicidad en un asesinato del que sabía antes de poner un pie en Bradford Hall. Louise fue encontrada en su habitación con el equipaje ya hecho, esa previsión práctica de quien ha comprendido antes que los demás cuando es el momento de irse, pero no tiene el valor de irse de verdad. Ya era casi el alba cuando Mako bajó al jardín. No había ido por una razón precisa, o eso habría dicho si alguien le hubiera preguntado, sino porque la casa, después de esa noche, parecía haber agotado el oxígeno disponible y necesitaba caminar. Tabitha estaba en el camino de grava, junto a la cancela del parque. No estaba maullando, no estaba arañando la cancela, no estaba haciendo nada de lo que se atribuye a los animales cuando quieren comunicar algo. Estaba simplemente quieta, orientada hacia el parque, en la postura de quien ya ha decidido a dónde va y espera tan solo que los demás se decidan. Cuando Michael abrió la cancela, la gata se puso en movimiento. Caminaba delante de él sin correr nunca, sin girarse nunca, con esa andadura medida que en los gatos domésticos significa ocupación tranquila, no excitación. Cruzó el prado herboso del parque, bordeó el bosquecillo de alisos, siguió el sendero que llevaba hacia el límite de la propiedad, donde los árboles se volvían más bajos y más ralos y el terreno empezaba a ceder. Michael la siguió sin llamarla, sin interrumpirla, con esa atención silenciosa con que se sigue algo que no se quiere perturbar. La ciénaga de Bradford Hall no era grande, era el residuo de un lago desecado al menos 100 años atrás, que el parque había reabsorbido de manera irregular dejando zonas de terreno blando entre los matorrales. Matorrales. En verano era casi invisible,
en otoño, con las hojas caídas y el terreno saturado de lluvia, se revelaba por lo que era, un lugar bajo y húmedo donde la vegetación tenía una calidad diferente a la del parque circundante, más oscura, más densa, con esas cañas palustres que no crecen en otra parte y esa superficie de agua oscura entre los mechones de hierba que refleja la luz del alba de manera oblicua, casi de mala gana. Tabitha se detuvo. No de manera dramática, se detuvo como se detiene alguien que ha llegado, con esa sencillez de quien no tiene ningún motivo para seguir caminando porque el lugar es ese. Se sentó. Miró hacia adelante. Entonces Michael oyó, a cierta distancia, la voz del inspector Rose que preguntaba dónde había ido, y giró la cabeza un momento, y cuando volvió a mirar la gata había desaparecido entre las cañas. Michael miró el terreno ante sus pies. Luego se arrodilló. El suelo había sido removido en esa zona, no recientemente, la hierba había vuelto a crecer encima, y los meses de lluvia habían recompactado la superficie, pero a quien hubiera mirado con atención las características del terreno circundante le resultaba difícil no notar esa diferencia de consistencia, ese leve hundimiento que el asentamiento del tiempo no había terminado de nivelar. Michael llamó al inspector con la voz de quien ya sabe lo que ha encontrado. Encontraron a ella venable antes del mediodía, con la ayuda de palas y de esa paciencia metódica que las investigaciones requieren en sus momentos conclusivos. Estaba donde Michael había pensado, no en las profundidades de la ciénaga, sino en sus márgenes, en una zona de terreno semisólido que Andrew y Walter y Clara habían elegido esa noche no porque fuera el lugar más seguro, sino porque era el más cercano y el menos iluminado. El inspector Rose guardó silencio durante algunos minutos después del descubrimiento, luego impartió las disposiciones del caso con la voz plana de quien ha aprendido que las emociones son una cosa privada. Michael volvió a la casa. Beth estaba en el recibidor, con el chal del día anterior todavía sobre los hombros, con ese aire de las personas que esperan algo que ya saben sin saberlo. Cuando vio su cara no preguntó nada. Permaneció quieta un momento en el centro del recibidor de Bradford Hall, bajo la lámpara de latón que oscilaba por una corriente que venía de quién sabe dónde, bajo el retrato de algún antepasado venable que miraba al visitante con esa autoridad un poco cómica de los retratos de familia, y luego dijo solamente, ¿la habéis encontrado? No era una pregunta. El inspector Rose le entregó el testamento a Beth a última hora de la mañana, en el salón que el sol de noviembre iluminaba oblicuamente, transformando los polvos en suspensión en el aire en algo casi decorativo. Lo hemos encontrado, señorita. Estaba abierto. Depositó el documento sobre la mesa con un cuidado ligeramente excesivo, casi para compensar la manera en que había sido recuperado, entre los escombros y el derrumbe. Las últimas voluntades y el testamento de ella venable. El testamento original. Beth lo miró sin tocarlo. Le ha dejado todo a usted, dijo el inspector. Fuera de la ventana del salón el parque tenía ese aspecto de noviembre que es a la vez de muerte y de supervivencia, las ramas desnudas de los olmos contra el cielo gris, la hierba todavía verde pero baja, y algo que se movía entre los arbustos del jardín hacia la cancela del parque, una mancha atigrada, rápida, que desapareció entre los matorrales antes de que pudiera decirse con certeza haberla visto. Beth se volvió hacia Mac. Llévame de aquí, dijo. No quiero volver a ver esta casa. Michael no respondió. Le tomó la mano con esa sencillez de quien no necesita palabras para hacer las cosas importantes y la llevó hacia la puerta. Epílogo. Bradford Hall fue puesta en venta en marzo, cuando las obras de reparación del desván ya habían sido completadas y las habitaciones vaciadas de todo lo que había quedado de los Venable, los muebles pesados, los retratos de familia, los libros que ella había dejado en los estantes de la biblioteca y que Beth no quiso llevarse consigo, salvo unos pocos.
El agente inmobiliario describió la propiedad con esa prosa optimista del oficio que transforma cada defecto en carácter. El tejado recientemente reparado se convertía en una estructura consolidada. Los suelos del desván rehecho se convertían en espacios habitables de valor. El parque levemente salvaje se convertía en un jardín de traza paisajística. La ciénaga no se mencionaba en los documentos, pero quien hubiera recorrido la propiedad en esos meses habría encontrado, en los márgenes del bosquecillo, un sencillo ciprés plantado en el terreno. Beth lo había hecho plantar antes de marcharse, sin decírselo a nadie. La villa permaneció vacía 3 meses. Luego una familia de Londres firmó el contrato. Llegaron en octubre, con 2 coches cargados de equipaje y esa confusión organizada de las familias que se trasladan, donde cada cosa es al mismo tiempo urgente y no lo bastante urgente para hacerse primero. Estaba el marido, Herbert, lo llamaba su esposa con esa voz que Londres había educado para no alzarla ni en las emergencias, la esposa, Frances, que tenía el tono práctico de quien gestiona una casa y sabe que lo primero que hay que hacer en un lugar nuevo es entender dónde están los problemas, y la niña, que se llamaba Iris y tenía 7 años y todavía no se había cansado de todo lo que veía por primera vez. También estaba el abuelo. El abuelo se llamaba Egastes y se había sentado en el asiento del segundo coche con la expresión de quien ha sido convencido de hacer algo y no ha perdido todavía la esperanza de ser desconvencible. Bajó con la ayuda del cochero y miró a su alrededor con ese aire resignado que los viejos ingleses usan como forma de comunicación, no dolor, no rechazo, sino una especie de rendición preventiva ante la evidencia del mundo. Cuidado, abuelo, dijo Frances. Deja de hacer la gallina, Frances. No empujes, Herbert. Ven, dame la mano. Me aburriré hasta morir en 6 meses en este lugar, dijo Egastes, con esa serenidad de quien enuncia una profecía ya tan cierta que no requiere particular dramatismo. Seré un cadáver ambulante antes de Navidad. Todavía tenemos al abuelo, dijo Herbert a Frances, en voz baja, con un tono que estaba entre el tranquilizador y el evaluativo. Si solo quisiera cambiar el testamento, respondió Frances, con la misma voz. Siempre he dicho que se puede trabajar en ello. Iris había bajado ya del coche antes que los demás y estaba explorando el camino con esa libertad concentrada de los niños que no se sienten obligados a quedarse donde los han dejado. El parque de Bradford Hall le interesaba sobre todo por la manera en que el camino de grava se curvaba hacia la cancela del jardín. Había algo potencialmente aventurero en esa curva, algo que prometía un lugar que se abría detrás de la esquina. Se acercó a la cancela. La abrió con la mano pequeña, con esa facilidad de los niños que todavía no saben que ciertas cosas no se tocan. La gata estaba sentada en el murete bajo de ladrillo, al otro lado de la cancela. Atigrada, con los ojos del color del ámbar, con esa postura de quieta verticalidad que le pertenecía como pertenece la forma a los sólidos geométricos, no adquirida, no adoptada, sino constitutiva. La cola estaba enroscada alrededor de las patas anteriores, y la luz de la mañana le dibujaba sobre las rayas un reflejo que de vez en cuando se desplazaba con el viento entre las hojas de los olmos. Mamá, llamó Iris sin girar la cabeza, con la voz de quien ha encontrado algo y quiere compartirlo sin perderlo de vista. ¡Qué gata tan bonita! Frances se acercó, Frances le posó una mano en el hombro. Se dice que trae suerte cuando una gata te da la bienvenida en una casa nueva. Iris tendió la mano hacia la gata. Tabitha la dejó acercarse, la dejó acariciarle la cabeza, cerró los ojos por un momento, esa rendición momentánea y total de las gatas a la caricia, que no es debilidad sino algo que se parece a la confianza, y luego los volvió a abrir. Desde el segundo coche, Egastes estaba comentando en voz alta los defectos de la arquitectura de la fachada. Herbert respondía con esa voz medianamente distraída de quien piensa en otra cosa.
Frances tenía la mano en el hombro de Iris y miraba a la gata con una expresión que todavía no estaba descifrada. Tabitha mira. Ya lo sabe.